La izquierda mundial está desbocada ante la victoria de Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina. Nicolás Maduro fue uno de los primeros en pronunciarse en contra de esta personalidad, pero a él le siguieron todos aquellos presidentes de izquierda también, que en una solidaridad automática. Pero ¿qué le viene ahora a Venezuela con esta reacción de Nicolás Maduro, que a quien también le respondió el nuevo presidente de Argentina? Para eso traemos como invitado el día de hoy a Andrei Servín Pont, analista internacional argentino, y también es el presidente de CRIES, Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Bienvenido a la pantalla de Impacto Venezuela, nuestro programa Cara a Cara. ¿Cómo está? Mil gracias por la invitación, un placer estar acá. El placer es todo mío. ¿Cuál es la lectura que hay en este escenario que acabo de mencionar, en donde ya Nicolás Maduro se puso en contra del nuevo presidente de Argentina y lo llamó, o sea, lo ve como un peligro para Latinoamérica? A ver, era una reacción me parece que esperable. Varios de los sectores de izquierda han visto con preocupación la posibilidad de que se elijan este tipo de liderazgos en la región. Hemos visto una ola fuerte de populismo de derecha ya en los últimos años en la región, que muchas veces termina posicionándose en posiciones antagónicas con la izquierda populista que tenemos en América Latina. Y eso genera tensiones claras, ¿no? Lo hemos visto en términos de cómo eso ha, en algunos momentos incluso facilitado la coalición de ciertas eh, asociaciones regionales en contra de gobiernos como el de Nicolás Maduro. Entonces, claro, eso carcome un poco la estructura de sostén internacional que puede tener Maduro u otros gobiernos de izquierda en la región, y por eso ya de entrada tienen esta reacción tan fuerte frente a estos nuevos liderazgos que puedan surgir. ¿Cómo, o sea, es el fin de la izquierda en Latinoamérica? ¿Esto que está ocurriendo es un fenómeno? No, a ver, lo que estamos viendo en América Latina ya hace varios años es más bien una crisis de los oficialismos. O sea, lo que está teniendo grandes dificultades de sostenerse el poder son los gobiernos en poder ser reelegidos, sean de izquierda o de derecha. ¿Por qué? Porque en buena parte lo que vemos es que hay una incapacidad por parte de las élites gobernantes establecidas de lograr canalizar las demandas sociales que reciben por parte de la población y convertirlas en políticas públicas efectivas. Entonces, por eso estamos viendo estos recambios de gobierno, que no es una cuestión si es el fin de la izquierda o el surgimiento de nuevas derechas, sino de que la gente está votando lo contrario a las élites políticas establecidas. ¿Quién es Javier Milei? A ver, Javier Milei es un economista que se ha destacado en los Milei. últimos años por una posición eh, muy radical en términos de su posición ideológica, en términos ideológicos, ¿no? O sea, en términos económicos, disculpen la redundancia. Se autopercibe un anarcocapitalista, se ha rodeado de gente que también tiene estas posiciones libertarias en términos económicos y sociales bastante extremas, también con sectores ultraconservadores dentro del espectro político argentino, y pasó de ser alguien que se lo veía con pocos prospectos de avance en la carrera política a haber logrado primero obtener una banca como diputado y ahora haber ganado las elecciones. Y cabe destacar de que el balotaje lo ganó con una muy amplia diferencia también. Eso también le está otorgando un nivel de legitimidad muy elevado y también muestra mucha la frustración que hay dentro de la población argentina frente a los liderazgos tradicionales. En su cierre de campaña ondeó una bandera de Venezuela. ¿Por qué hacer eso? A ver, Milei se ha mostrado favorable a diferentes movimientos en el mundo con los que se siente identificado, ¿no? Otro ejemplo de ello es que también se lo vio con la bandera de Israel, un momento en el que Israel claramente está en el mapa de la discusión internacional, ¿no? También sabemos de que, según declaraciones de su propio equipo, él ha estado en contacto con un líder de la oposición venezolana, expresando su apoyo y su rechazo hacia el régimen de Maduro. Entonces, eh, este tipo de toma de posición sobre algunas de las disputas que se dan a nivel internacional es parte de su campaña, porque al fin y al cabo muchos de estos liderazgos dentro de la derecha que se vienen dando en los últimos 2 años no son aislados de las discusiones internacionales. Al contrario, hay una red de apoyos internacional que es importante. Por ejemplo, Eduardo Bolsonaro facilitando el contacto de Milei con Trump, quien a su vez se comprometió a visitar Buenos Aires próximamente, ¿no? Hay una red de apoyo internacional que no es disimilar a la que ha tenido la izquierda en América Latina durante las últimas décadas. La relación
Venezuela, Argentina, que venía, bueno, con el kirchnerismo y todo lo que ha ocurrido y lo que se conoce ya, ha venido cambiando, sobre todo con Bolsonaro y todo aquello, pero ahora con Milei, ¿cómo ve ese panorama en medio del ataque que ya le hizo Nicolás Maduro al nuevo presidente de Argentina y la respuesta que a su vez el presidente de Argentina le dio a Maduro, condenando las dictaduras? Y aparte yo diría que hay que destacar que Milei, parte de su plataforma internacional se ha basado en este concepto de alineamiento con Occidente y sus valores y principios tradicionales, ¿no? Por ende, este discurso muy fuerte en contra de los regímenes de izquierda es una parte importante eh, que tiene soporte por parte de varios actores dentro del hemisferio occidental, ¿no? Entonces, es probable que esta retórica siga creyendo. Igual daría un poquito de tiempo a ver cómo se termina de conformar su equipo de política exterior para entender qué tan fuertes pueden ser esas posturas o qué puede implicar en el corto plazo en su relacionamiento, no solo con Venezuela. Es clave entender cómo hacer el relacionamiento de Argentina con Brasil, con el gobierno de Lula, que obviamente tiene una cercanía y una afinidad mucho más cercana con el gobierno actual de Venezuela, pero a la vez está teniendo fuertes o ha tenido fuertes tensiones con Milei, que ha dicho que no quiere tener como socios a Brasil, cuando en verdad vemos los números, Brasil es el principal socio comercial de Argentina y el segundo lo es China, ¿no? Entonces, este tipo de posiciones muy duras en términos ideológicos de la política exterior pueden chocar rápidamente con los intereses económicos argentinos. Y en cuanto a Nicolás Maduro, ¿cómo ve esa posición? ¿Cómo la analiza el pueblo de Argentina? ¿O cómo lo ven allá la sociedad civil en general? Buena parte de la población argentina ha sido muy receptiva hacia la causa de la oposición venezolana, ¿no? Sobre todo, esto tuvo un impacto profundo también en la migración, el desplazamiento forzado humano que se ha dado en toda la región. En Argentina tuvieron en general una percepción muy positiva y mucho apoyo, sobre todo aquellos sectores de oposición en Argentina que estuvieron dispuestos a apoyarlo, pero aparte porque ya van varias elecciones en la cual Venezuela es un elemento importante en la discusión sobre la política doméstica argentina. No solo en términos de la política exterior, sino de cómo Argentina se percibe en el futuro o cómo algunos describen la Argentina que se podría venir si el peronismo seguía gobernando en Argentina, ¿no? Lo vimos en la campaña de 2015 en la que ganó Macri, incluso Lilian Tintori estuvo presente, fue parte de la campaña del 2019 con un grado un poco diferente porque estaba un poco agotada esta herramienta discursiva, pero la hemos visto nuevamente dentro de esta campaña, el miedo a convertirse en Venezuela, ¿no? Como una parte de la herramienta discursiva para impulsar los movimientos que buscan un clivaje hacia la derecha, por decirlo de alguna manera. Hay una posición en este momento en Venezuela en donde se esperan que hayan unas elecciones presidenciales para el año 2024, hay unas mesas de negociaciones que van y vienen, pero hay ha surgido, digamos, la popularidad o resurgido la popularidad de una figura femenina como María Corina Machado, como líder radical, algunos la llaman radical, otros ya no la ven tan radical, de la oposición venezolana y con quien ella podría quizás tener una buena relación con el nuevo presidente argentino. Hay quienes los comparan y dicen que son muy similares. ¿Qué cree usted sobre eso? A ver, las similaridades las vamos a ver un poco si es que las hay, cuando empieza el gobierno de Milei y a ver cuánto de la narrativa y el discurso radicalizado se convierte efectivamente en parte de sus lineamientos políticos durante su gobierno, ¿no? Claramente hay ya elementos discursivos comunes en torno a la importancia de la libertad, de esta inclinación pro-occidental, que pueden sentar las bases para una relación y un diálogo entre estas figuras y obviamente un interés y una sinergia existente, ¿no? O sea, si Milei va a sostener una postura muy dura contra el régimen de Maduro, va a ser importante que mantenga alianzas y diálogos con estos sectores de la oposición, principalmente aquellos que hoy en día están acumulando el mayor capital político y tienen la mayor viabilidad y el mayor liderazgo dentro de la oposición. Entonces, se haría con relativa naturalidad ese tipo de vínculos, no debería sorprendernos si se ve fortalecido. El tema de la corrupción y los vínculos con la administración de Nicolás Maduro, ¿cómo avanza esa situación en Argentina? ¿Cómo cree que la va a abordar el nuevo presidente? A ver, siempre hay muchas promesas en términos de
los nuevos gobiernos y cómo van a avanzar sobre los escándalos de corrupción que hemos visto, sobre todo con los gobiernos peronistas en los años recientes. La realidad es que los tiempos de la política ejecutiva o legislativa no son los mismos que del judicial en Argentina, ¿no? Entonces, cómo avancen estas causas va a depender mucho de cómo el Poder Judicial entienda que es el futuro a corto plazo de este gobierno y qué tan rápido pueden llegar a cambiar los vientos. Y con esto me refiero de que, por ejemplo, si ellos esperan de que el gobierno de Milei sea uno que quizás no llegue a terminar su término, que pueda haberse cortado de antemano por una diversidad de problemas, entonces es poco probable que avancen con una agenda judicial muy fuerte en contra de esos sectores a los que él se opone, ¿no? Por el contrario, si ven que es un gobierno que logra establecer cierta capacidad de gobernabilidad y de estabilidad, eso puede llegar a facilitar de que estos procesos judiciales en contra del kirchnerismo sí se movilicen un poco más rápidamente. ¿Hay independencia de poderes en Argentina? Y se lo pregunto porque usted es de allá y usted conoce mucho más la situación de su país y cree que el presidente Milei pueda sostener una independencia de poderes, o sea, se pueda dar un gobierno donde los poderes se respeten y sean autónomos. A ver, hay independencia de poderes, obviamente que siempre hay interés por inmiscuirse entre unos y los otros, eso pasa en todos lados. A ver, uno de los mayores desafíos que hoy en día tiene Milei es que justamente llega a la presidencia sin mayorías dentro de las cámaras, ¿no? Entonces, la capacidad que él tiene para avanzar en el legislativo depende fuertemente de la conformación de alianzas y coaliciones con otros sectores políticos para poder avanzar sobre una agenda legislativa. Esto en verdad es importante en términos de eh, contribuir a la estabilidad democrática, de que se siente a negociar con otros sectores del espacio político argentino. También puede significar de que estos otros sectores del espacio político argentino puedan sabotear al Ejecutivo al impedirle avanzar con proyectos legislativos que le son de importancia, ¿no? Eso a veces puede generar simplemente una incapacidad operativa por parte del gobierno, o en otros casos puede significar, que lo hemos visto también en el pasado argentino, un gobierno que es mucho más proclive al uso de decretos para avanzar sobre las medidas que quiere establecer, con la cuestionable legitimidad que puede tener este tipo de acciones. En el tema Eso, migratorio, el el tema tema migratorio que es muy importante y ha tenido un impacto mundial, los venezolanos saliendo de nuestro país, muchos están por toda Latinoamérica, incluyendo Argentina. Eso también es una de esas cuestiones que hay que ver un poco cómo son las designaciones en las diferentes eh, partes del Estado argentino. Hay que ver cuál es el perfil del equipo para migraciones específicamente. Obviamente hay una retórica que existe dentro de ciertos sectores conservadores, sobre todo sobre lo que tiene que ver con el acceso a los servicios públicos por parte de los extranjeros, pero por otro lado, eso es una de las áreas en las cuales hay cierto consenso entre la población argentina y no creo que vaya a ser una agenda que vaya a avanzar con fuerza. Pero nuevamente yo creo que ahí hay que darle un poquito de tiempo a ver cuál es el equipo que termina quedando a cargo de esa área. André, y para ir finalizando, ¿crees que Javier Milei sea la piedra en el zapato de Nicolás Maduro en cuanto a reuniones de presidentes en Latinoamérica se refiere, cumbres, que se conviertan en enemigos en cuanto a cómo comenzó todo tras la victoria que tiene pocos días, pues? A ver, el régimen de Maduro se ha encontrado creo que con espacios regionales más hostiles en el pasado, ¿no? Y recordemos un momento 2019, ¿no? Con una gran cantidad de gobiernos que se le oponían, el Grupo de Lima, y ha sabido moverse dentro de ese espacio, haciendo mejor uso y aprovechando mejor las asociaciones que tiene con países de la región, y ha logrado sostenerse en el poder a pesar de un contexto internacional sumamente adverso. No creo que un liderazgo individual en Argentina sea una gran amenaza para Maduro. Creo que siempre la clave termina siendo cómo se conforman estas asociaciones a nivel regional, que tanto limitan la capacidad de acción de Venezuela dentro de los espacios multilaterales, y aparte cómo se termina moviendo una gran diversidad de actores. O sea, siempre hay que tener en cuenta cómo se moviliza Estados Unidos, los países europeos, Rusia, China, Irán. Eso termina teniendo mucho más impacto sobre la estabilidad política del régimen en Venezuela. El mensaje que le quieras enviar a los venezolanos el día de hoy ante esta victoria.
de un nuevo presidente en tu país y en comparación a lo que estamos viviendo nosotros aquí, ¿no? En esa crisis política, económica y social que ustedes también la han venido atravesando. Mensaje final. Qué Algo que pregunta, esa quieras no me la aportar esperaba. a nuestro país y que quieras Sí, como que reflejar de lo que ustedes también están viviendo o vienen atravesando, y esto es un cambio visible sí. de lo que ha sido esta victoria de Javier Milei como Ah, ultraderecha. sí, a ver, yo creo, ahí creo que está la clave, ¿no? Uno capaz no comparte un montón de elementos con un liderazgo o con el otro, eh, pero a veces las condiciones de alternancia pueden ser muy positivas, ¿no? Sobre todo cuando venimos de países que están un poco acostumbrados a esta situación de crisis crónica. A veces 25 años ofrece, tiene Venezuela en esto. exactamente. Y muchas veces, y Argentina viene también de constantes crisis, ¿no? Y a veces ofrece como solución la constancia en gobiernos de cierto perfil, pero a veces la alternancia también puede tener un valor que es bastante importante en la búsqueda de soluciones alternativas a problemas que ya son crónicos, ¿no? Entonces, esperemos de que en el contexto venezolano eso lo podamos ver en un futuro cercano. Andrei, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de cara a cara a través de la pantalla de Impacto Venezuela. Esperamos tenerte en una nueva oportunidad y que, bueno, mis mejores deseos y de todo mi equipo para su país, para que salga adelante, igual que lo deseamos para el nuestro, de que se puedan resolver los problemas políticos y sociales y sobre todo económicos que están impactando no solamente a nuestros países, sino a toda Latinoamérica. Gracias por Muchísimas acompañarnos. gracias por la invitación. Ha sido un placer. Gracias a ti. Conversábamos con Andrei Servín Pont, él es analista internacional argentino y quien pues nos hablaba un poco sobre el panorama en relación a la victoria de Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina. A toda mi audiencia, también muchas gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Recuerden que para más información pueden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique y nos vemos el próximo domingo.